¿Alguna vez te detuviste a pensar qué pasaría si un camión usara solo una rueda por lado en el eje trasero, igual que un coche? A simple vista, parece una pregunta trivial. El camión pesa más, y durante un segundo, esa explicación parece suficiente. Pero si la respuesta fuera tan simple, la solución también lo sería. Una rueda más grande o varias distintas, cualquier alternativa imaginable. Y sin embargo, no es así. En lugar de eso, casi todos los camiones del mundo usan exactamente la misma configuración, dos ruedas juntas. Y lo más llamativo es que la mayoría de las personas que ve un camión en la carretera ni siquiera repara en ese detalle. Está ahí, a plena vista, pero pasa completamente desapercibido. Solo cuando uno se detiene a pensarlo aparece otra dimensión. Ya no se trata de una costumbre ni de una decisión arbitraria. Detrás de esa elección hay física, seguridad, distribución de carga y eficiencia. Hay un nivel de lógica que no se aprecia a simple vista. Los camiones no usan ruedas dobles por tradición. Las usan porque, literalmente, no podrían operar de manera segura sin ellas. Y ahí es donde aparece la verdadera intriga. Un coche de apenas 1 tonelada puede sostenerse perfectamente con una sola rueda por lado. Pero un camión de 40 toneladas no solo necesita frenar, acelerar y mantenerse estable. Debe hacerlo durante miles de kilómetros, sobre asfalto caliente, rutas mojadas y caminos irregulares, en condiciones que ponen a prueba hasta el último componente. Esto ya no es solo una cuestión de peso, es una cuestión de supervivencia mecánica. La pregunta, entonces, no es por qué los camiones usan ruedas dobles en el eje trasero, sino algo mucho más profundo. ¿Qué carga realmente un solo neumático cuando un camión está en movimiento? Para responderla, hay que ampliar el plano. Un camión pesa muchísimo más de lo que la mayoría de la gente imagina. Al ver un camión articulado avanzando con aparente suavidad por la ruta, cuesta dimensionar que esa máquina concentra decenas de toneladas en movimiento sobre unos pocos puntos de apoyo. Esa masa colosal no se reparte de forma homogénea, se concentra y ejerce cargas descomunales en puntos muy específicos de la estructura, principalmente en los ejes traseros. Un conjunto tractor con semirremolque en Europa suele operar con un peso bruto total que oscila entre 36 y 44 toneladas, dependiendo de la configuración y de las regulaciones de cada país. En el caso de Estados Unidos, el límite federal típico es de 80.000 libras, lo que equivale aproximadamente a 36 toneladas, aunque algunos estados permiten aún más. Y esto es solo el peso legal, porque la capacidad estructural muchas veces es superior, pero la ley establece límites para proteger carreteras, puentes y la seguridad del tránsito. Ahora bien, descomponer esta cifra ayuda a entender el porqué de las ruedas dobles. Un coche promedio pesa alrededor de 1.400 a 1.600 kilogramos. Un eje trasero de un camión puede soportar por sí solo hasta 11.000 o 13.000 kilogramos. Es decir, el equivalente a 7 u 8 autos compactos cargados sobre un único punto. Esa desproporción no es casual. El remolque deposita gran parte de su peso sobre la quinta rueda y transfiere la carga directamente a los ejes motrices. Ese peso no se distribuye por arte de magia a lo largo del chasis. La mayor parte recae sobre los ejes traseros, ya que ahí se encuentra el anclaje principal del semirremolque y además son los encargados de transmitir la fuerza del motor al pavimento. Eso genera una región de carga crítica. Los neumáticos traseros soportan no solo el peso estático de la carga, sino también el dinámico, el que aparece cuando el camión acelera, frena, sube pendientes o atraviesa baches y ondulaciones. Cada rueda es, en esencia, un punto de apoyo que debe absorber toneladas y toneladas de fuerza en fracciones de segundo, y es en ese punto donde aparece el dato clave. La capacidad máxima de un neumático para camión ronda entre 4 y 5 toneladas y media, dependiendo del modelo, la presión y la velocidad a la que se lo someta. Es decir, incluso el mejor neumático del mercado tiene un límite físico innegociable. Si se colocara una sola rueda por lado en un eje trasero que debe soportar 11 toneladas, esa única rueda estaría excedida incluso en reposo. En marcha, con calor, deformación lateral y cargas dinámicas, el fallo sería inevitable. El caucho se sobrecalentaría, la carcasa interna colapsaría y el neumático explotaría en cuestión de minutos. Porque aquí hay que recordar algo esencial. El peso genera calor, y el calor es el enemigo número 1 del neumático.
Cuando la rueda soporta más carga de la que debe, se aplasta más contra el pavimento, se deforma, aumenta la fricción interna y la temperatura sube. Y cuando esa temperatura se eleva, la estructura se debilita y el riesgo de reventón se dispara. Una sola rueda por lado no podría manejar este tipo de exigencias. Por esa razón, solo la duplicación del número de neumáticos permite repartir la carga, reducir la presión sobre el pavimento y mantener la integridad estructural del conjunto. Sin embargo, aunque el peso explica una parte fundamental del problema, no es el único motivo por el que vemos ruedas dobles en los camiones. Incluso si se pensara en un camión algo más ligero, las ruedas simples seguirían enfrentándose a problemas que no dependen solo del peso del vehículo, sino de cómo esa carga se transmite y se reparte en el contacto con el asfalto. Entonces, si el peso es solo el comienzo, ¿qué ocurre exactamente entre la rueda y el pavimento que hace imposible usar una sola llanta por lado en un camión? Imaginemos por un momento esa solución aparentemente lógica. Si un camión pesa tanto y exige tanto al pavimento, ¿por qué no colocar una sola rueda gigantesca por cada lado y listo? La intuición apunta ahí, pero el planteo se derrumba en cuanto miramos qué sucede realmente en el punto de contacto entre la goma y el asfalto. Porque el problema no es solo el tamaño de la rueda, sino cómo se reparte la presión sobre el suelo y cómo se genera la fricción que mantiene al camión estable y controlable. Para empezar, el área de contacto entre la rueda y la ruta es mucho más pequeña de lo que la mayoría imagina. Incluso una rueda enorme no se apoya en una superficie gigantesca, sino en una porción relativamente reducida que soporta todo el peso en ese instante. Si esa área fuera demasiado pequeña, la presión sería tan alta que el desgaste se aceleraría, el calor interno aumentaría sin control y cada bache transmitiría un golpe brutal al eje. Pero si fuera demasiado grande, también aparecerían problemas. Puesto que aumentaría la resistencia al avance, haría falta más esfuerzo para poner el camión en movimiento y el consumo de combustible se dispararía. La clave, entonces, está en un equilibrio delicado entre superficie de contacto, presión y fricción. Ahora bien, ¿qué ocurriría con una rueda verdaderamente gigantesca? La respuesta es simple: sería un verdadero desastre. Y no por exageración, sino porque una rueda enorme se deformaría mucho más bajo carga, generando calor excesivo y comprometiendo la estructura interna del neumático. Esa deformación adicional aumentaría también la resistencia a la rodadura, haciendo que cada kilómetro requiriera más energía y elevando el consumo de combustible a niveles insostenibles en el transporte comercial. Y, por si fuera poco, al elevar la altura del eje, esa rueda descomunal desplazaría el centro de gravedad del vehículo y lo volvería mucho más inestable en curvas, maniobras y frenadas. Además, una sola rueda gigante concentraría tensiones internas que, con el tiempo, provocarían deformaciones y fallas prematuras. Eso exigiría llantas y sistemas de suspensión completamente distintos a los empleados hoy. Sería una solución técnicamente posible, pero económicamente inviable y operativamente impráctica. Pero incluso si ya entendemos por qué una rueda gigante no es una opción real, sigue abierta una pregunta que es todavía más importante para comprender el diseño de un camión moderno. ¿Qué papel cumplen exactamente las ruedas dobles en la tracción y en el frenado, y por qué esa configuración resulta tan superior a cualquier alternativa? La respuesta empieza aquí y se vuelve realmente interesante cuando miramos algo que pocos suelen tener en cuenta: la estabilidad lateral. Porque un camión no solo carga decenas de toneladas hacia abajo. Mientras avanza, también debe resistir fuerzas que lo empujan hacia los costados cada vez que gira, cambia de carril o enfrenta una ráfaga de viento cruzado. Y cuando esas fuerzas no están bien controladas, aunque no se vean, pueden poner en peligro a un vehículo de gran porte. Un camión que toma una curva a velocidad moderada experimenta un fenómeno inevitable. El peso total tiende a seguir recto mientras el chasis intenta cambiar de dirección y, en ese intento, se produce una fuerte transferencia de carga hacia el lateral exterior del giro. Esa presión no se reparte de manera uniforme sobre la rueda, se desplaza hacia un lado, la comprime y la deforma, y en esa deformación reduce la superficie efectiva de contacto con el asfalto.
Si existiera una sola rueda, ese neumático absorbería toda la carga lateral, perdería estabilidad, aumentaría el riesgo de deformación extrema y, en el peor de los casos, comprometería el agarre justo cuando más se lo necesita. Y cuando hablamos de vehículos que pueden pesar decenas de toneladas, una pérdida de agarre en curva puede convertirse en un incidente grave en cuestión de segundos. Pero eso no es lo que ocurre con ruedas dobles. El comportamiento cambia por completo cuando la carga, en lugar de concentrarse en una sola cubierta y absorber toda la distorsión lateral, se reparte entre dos puntos de contacto y modifica la forma en que el eje responde a la fuerza del giro. En esa configuración, la rueda interior actúa como un soporte adicional que evita que la rueda exterior colapse o se incline demasiado. De ese modo, el camión deja de apoyarse sobre un punto estrecho y vulnerable y pasa a hacerlo sobre una base más ancha, sólida y estable. Es como si el vehículo tuviera hombros más anchos para sostenerse en maniobras exigentes, y esa misma distribución del esfuerzo reduce la acumulación de calor, evita el exceso de fricción en un único punto y mejora notablemente la capacidad de mantener la trayectoria en situaciones límite. Para entenderlo mejor, imaginemos un escenario concreto. Un camión cisterna toma la rampa de acceso a una autopista con el tanque parcialmente lleno, lo que ya implica movimiento interno del líquido. A mitad del giro, una corriente de viento lateral empuja el remolque mientras el conductor corrige la trayectoria. En esos segundos, la estabilidad depende por completo del agarre lateral de las ruedas traseras. Si hubiera una sola por lado, esa rueda absorbería la mayor parte del golpe, deformándose y aumentando el riesgo de pérdida de control. Con ruedas dobles, esa fuerza se redistribuye. La rueda interior sostiene a la exterior, evitando que el conjunto se hunda o se desplace de forma brusca. Lo que para el conductor se siente como una maniobra segura y controlada es, en realidad, el resultado de una ingeniería finamente calibrada. Esta misma estabilidad lateral también influye en giros cerrados en depósitos, curvas a baja velocidad en zonas urbanas, maniobras dentro de puertos y cualquier situación donde el peso se desplace hacia un lado. Las ruedas dobles no solo aumentan el agarre, también permiten que el camión mantenga la forma de la huella en el suelo, lo que asegura un contacto amplio, estable y resistente frente a esfuerzos que una rueda individual simplemente no podría soportar sin comprometer la estructura. Ahora que entendemos que las ruedas dobles no son un capricho ni una tradición, sino una herramienta esencial para mantener la estabilidad lateral de un camión que carga esfuerzos extremos, aparece una pregunta inevitable. Si estas ruedas cumplen funciones tan críticas, entonces, ¿trabajan realmente todas ellas todo el tiempo? ¿O su funcionamiento es más complejo de lo que parece? Cuando entendemos que cada rueda trasera de un camión trabaja bajo miles de kilos de carga y que su función va más allá de simplemente rodar, se vuelve inevitable preguntarse qué ocurre cuando una de ellas deja de cumplir su tarea. Un pinchazo en un auto puede ser un susto, pero en un vehículo de gran porte es un escenario completamente diferente, porque si una sola rueda trasera fallara sin apoyo adicional, toda la estructura del camión sentiría un desequilibrio inmediato que podría transformarse en pérdida de control. Eso nos lleva a la verdadera razón por la que existe el sistema dual, la seguridad basada en la redundancia. Sin ese respaldo, en un camión con ruedas simples, un reventón trasero significaría que en cuestión de segundos, esa parte del eje se hundiría y el remolque comenzaría a inclinarse, alterando de forma brusca la trayectoria. En ese movimiento, el peso se desplazaría hacia un costado. El camión tendería a irse hacia la banquina o hacia otro carril, y el conductor podría perder el control, incluso aunque reaccione rápido. A velocidades de autopista con decenas de toneladas empujando hacia adelante, este tipo de fallo no da margen de maniobra. Un solo neumático no fue diseñado para soportar tanta carga sin respaldo, y esa fragilidad hace imposible confiar en ruedas únicas en esta zona del camión. Frente a ese escenario, la dupla de ruedas cambia por completo la situación. Si una rueda pierde aire, la gemela absorbe parte de la carga y compensa el desnivel inicial, evitando que el camión se incline de golpe o que la trayectoria se desestabilice de inmediato. No es que la conducción continúe de manera perfecta, porque el conductor siente vibraciones anómalas, escucha un sonido diferente o nota una ligera tendencia del remolque a desplazarse de manera errática. Pero el camión sigue siendo gobernable.
La dirección continúa siendo precisa y hay tiempo suficiente para reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro. Este margen de maniobra es exactamente lo que salva vidas. Para visualizarlo mejor, imaginemos dos situaciones reales. En autopista, un camión pisa un objeto metálico que perfora una de las ruedas traseras y, con una configuración simple, el vehículo se ladea y puede invadir otro carril antes de que el conductor alcance siquiera a reaccionar. Con ruedas dobles, en cambio, esa misma situación se desarrolla de otra manera. El camión mantiene su línea y el conductor puede frenar de manera progresiva hasta salir de la vía. En la misma lógica, algo similar ocurre en un descenso moderado, donde el peso empuja con fuerza hacia adelante. Un reventón en una rueda simple estaría muy cerca de convertirse en vuelco, pero con ruedas duales, la segunda rueda se convierte en un soporte temporal que evita una pérdida total de estabilidad. Pero este sistema no es infalible si se lo descuida, porque cuando dos ruedas trabajan en conjunto, ambas necesitan presiones correctas, desgaste uniforme y revisión periódica. Si una rueda está demasiado inflada y la otra demasiado baja, la mayor parte del peso recae siempre en la misma y, si esa es la que falla, la gemela no tendrá suficiente integridad estructural para sostener la carga. No se trata de un mantenimiento complejo, sino de comprender que la seguridad del sistema depende de que ambas ruedas trabajen en condiciones equivalentes. De ahí que las ruedas dobles en la parte trasera no sean un lujo ni un exceso, sino una capa de seguridad diseñada para evitar que un simple pinchazo se transforme en una tragedia. Son un respaldo constante que permite controlar el camión incluso cuando algo sale mal y representan un nivel de protección que los vehículos livianos simplemente no necesitan. Pero si las ruedas dobles son tan cruciales cuando una falla, ¿qué sucede cuando ambas trabajan juntas a plena capacidad? ¿Cómo influyen en la tracción, la frenada y la estabilidad incluso cuando todo funciona perfectamente? Incluso si los neumáticos nunca fallaran y la seguridad no dependiera de la redundancia, las ruedas dobles seguirían estando allí por un motivo que va más allá de la ingeniería y que influye más que cualquier decisión del fabricante. Ese motivo son las leyes de peso por eje, un conjunto de regulaciones que no solo determina cuánto puede transportar un camión, sino también cómo debe estar diseñado para no destruir la infraestructura por la que circula. Esto significa que muchas decisiones que parecen técnicas en realidad están dictadas por normas internacionales que fijan límites estrictos de carga, y esos límites moldean cada centímetro del camión. Para entenderlo, hay que partir de una idea simple, que las carreteras, puentes y autopistas no son estructuras indestructibles. Cuando millones de vehículos pesados circulan de manera constante, la presión que ejerce cada rueda sobre el pavimento se vuelve un factor crítico. No importa cuán fuerte sea el hormigón, si un solo punto soporta demasiada carga, la superficie termina deteriorándose. Por esta razón, existen los límites de peso por eje, que establecen cuántas toneladas puede soportar legalmente un eje antes de comenzar a dañar la infraestructura. En Europa, estos límites suelen rondar entre 10 y 12 toneladas por eje, mientras que en Estados Unidos existen valores similares, aunque con combinaciones diferentes según la longitud total del vehículo y la cantidad de ejes. Ahora bien, si un eje tuviera una sola rueda a cada lado, toda la carga recaería únicamente sobre dos puntos de contacto. Ese diseño no solo sería inseguro, sino ilegal, porque la presión por centímetro cuadrado resultaría demasiado alta para cualquier pavimento autorizado. La rueda simple concentraría tanta fuerza en tan poca superficie que rompería el límite antes de que el camión avance un metro. En cambio, cuando se usan ruedas dobles, la superficie de contacto se duplica y el peso se distribuye de manera más uniforme, reduciendo la presión al nivel que dictan las normas. No es un capricho ni una decisión heredada de la industria, sino una necesidad legal para poder operar dentro de los márgenes permitidos. En definitiva, las ruedas dobles no solo existen para repartir esfuerzo o mejorar la estabilidad, son la forma más eficiente y económicamente viable de cumplir con las leyes sin modificar por completo la arquitectura del camión. Pero incluso el mejor diseño tiene un límite, porque una cosa es cómo la ley y la ingeniería definen la estructura de un vehículo, y otra muy distinta es cómo ese sistema funciona día a día en la ruta. Y ahí aparece una pregunta clave. Si las ruedas dobles dependen de un equilibrio tan preciso, ¿quién se encarga de que ese equilibrio se mantenga?
¿Y qué ocurre cuando ese control falla? Si las leyes determinan cómo debe construirse un camión y la ingeniería define la manera en que cada rueda soporta el peso, el último eslabón de esta cadena es quien está detrás del volante, porque ninguna configuración, por robusta que sea, funciona correctamente sin una rutina estricta de control y mantenimiento. Las ruedas dobles no son un sistema pasivo, no son un elemento que simplemente está ahí. Dependen de la vigilancia constante del conductor, de su experiencia y de su capacidad para detectar señales mínimas antes de que se conviertan en problemas reales. Esa responsabilidad diaria es tan importante como cualquier ley o diseño estructural. Un conductor que trabaja con ruedas dobles sabe que lo primero que debe revisar antes de iniciar un viaje es la presión de cada neumático. Aunque trabajan en pareja, ambas deben tener presiones similares, porque si una trabaja más inflada que la otra, absorberá mayor parte de la carga y se desgastará con rapidez, reduciendo la vida útil del conjunto. Si, por el contrario, una rueda está demasiado baja, la gemela soportará casi todo el peso en cada giro. Ese desequilibrio puede provocar un calentamiento excesivo y, eventualmente, un reventón. A diferencia de un auto, donde basta con verificar 4 ruedas, aquí cada neumático tiene una compañera con la que debe mantenerse en equilibrio. Y ese control es fundamental para viajar seguro. Además de la presión, el conductor debe revisar el espacio entre las ruedas dobles para asegurarse de que no haya objetos atrapados. Es más común de lo que parece que piedras, trozos de madera o restos metálicos queden encajados entre ambas, generando fricción constante. Esa fricción puede desgastar el caucho de manera irregular, puede cortar la banda de rodadura o incluso recalentar la superficie hasta degradarla. Por eso muchos conductores realizan una inspección visual completa antes de cada jornada. Se agachan, miran entre las ruedas y se aseguran de que no haya nada extraño. Pero no todo se ve a simple vista, porque la temperatura también es un indicador crítico. En descensos prolongados, cuando los frenos trabajan más de lo habitual, el calor puede transmitirse a las ruedas y dejar una firma térmica desigual. Un conductor experimentado sabe que si una rueda está significativamente más caliente que su gemela, algo no está funcionando bien. Puede ser una presión incorrecta, un desgaste distinto o incluso un objeto que esté generando resistencia. Esas pequeñas señales son las que diferencian a un conductor novato de uno que conoce su vehículo al detalle. Los sensores y sistemas modernos ayudan, pero aún hoy la observación humana sigue siendo irreemplazable. Y esas señales no aparecen solo cuando el camión está detenido. También se manifiestan en marcha a través de pequeñas sacudidas. Una de ellas, leve, repetitiva y localizada en la parte trasera, puede indicar que la rueda interna perdió aire o que el desgaste no es uniforme. Cuando eso ocurre, el conductor sabe que debe buscar un área segura para detenerse, inspeccionar la rueda y decidir si puede continuar o necesita asistencia. Este tipo de decisiones no se toman leyendo un manual. Se toman habiendo vivido cientos de situaciones similares, aprendiendo a reconocer cómo cambia el comportamiento del camión cuando algo no va bien. Y esa experiencia no se activa solo cuando el vehículo ya está en movimiento. Se construye mucho antes, en la rutina previa al viaje. La inspección inicial es una de las tareas más importantes, golpear los neumáticos con una barra para escuchar la resonancia adecuada, comprobar las tapas de válvula, revisar las tuercas y observar el desgaste. Son gestos simples, repetidos cada día, que pueden evitar fallos catastróficos en la ruta. La ingeniería ofrece herramientas, pero es la disciplina del conductor la que las mantiene vivas. Un neumático bien revisado dura más, trabaja mejor y mantiene estable todo el vehículo. Y cuando hablamos de un conjunto de varias toneladas, esa estabilidad es esencial. Por eso, aunque las ruedas dobles existan por razones técnicas, legales y estructurales, su eficacia final depende de quienes las revisan a diario y de quienes saben interpretarlas en movimiento. No son solo parte del camión, son parte del oficio. Hacen posible que toda la maquinaria funcione como está diseñada, mientras el conductor aporta un criterio que ninguna normativa ni tecnología pueden reemplazar. Entendiendo cómo la rutina del conductor sostiene el funcionamiento diario de las ruedas dobles y cómo cada revisión evita fallas que podrían convertirse en emergencias reales, resulta evidente que este sistema no es solo una decisión técnica ni un simple recurso de diseño. Es el punto de encuentro entre ingeniería, leyes, seguridad y experiencia humana,
Un mecanismo que sostiene toneladas de carga mientras se enfrenta a miles de kilómetros de carretera. Y comprenderlo permite mirar un camión de forma completamente distinta. Lo que comenzó como una pregunta sencilla, ¿por qué los camiones usan ruedas dobles en la parte trasera?, nos llevó a descubrir que la respuesta involucra factores que se entrelazan entre sí, desde el peso real que soporta cada eje hasta la imposibilidad física de manejar esa carga con ruedas gigantes, pasando por la necesidad de distribuir el esfuerzo sobre un área mayor para proteger tanto al vehículo como al pavimento. A eso se suman las leyes de peso por eje, que obligan a usar configuraciones que no solo funcionen bien, sino que también respeten la infraestructura. Y finalmente, aparece el rol del conductor, cuya rutina diaria garantiza que todo este sistema se mantenga estable, equilibrado y seguro. La idea central queda clara. Los camiones usan ruedas dobles no por estética ni por tradición, sino porque es la forma más eficiente y segura de soportar grandes cargas sin comprometer la estabilidad del conjunto. Las ruedas dobles reparten el peso, reducen la presión sobre el asfalto, mantienen el camión recto en situaciones críticas y ofrecen una redundancia vital cuando se produce un pinchazo. Son, en definitiva, una solución que combina ingeniería, legislación y sentido práctico para que estas máquinas colosales puedan operar con fiabilidad día tras día. Y quizás lo más fascinante es que un detalle tan cotidiano, dos ruedas juntas en un mismo eje, concentra una complejidad que pasa desapercibida para la mayoría. Porque detrás de cada camión que avanza por la autopista hay decisiones estructurales, cálculos milimétricos y rutinas de mantenimiento que sostienen el movimiento de un país entero. Ver estas ruedas con otros ojos es entender que cada elemento en un camión existe por una razón precisa. Si quieres seguir descubriendo cómo funcionan realmente estas máquinas y qué secretos esconden los sistemas que vemos todos los días sin notarlos, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos. Hay mucho más por explorar y cada tema abre la puerta a un nuevo capítulo del mundo del transporte pesado. Porque detrás de cada rueda, cada eje y cada ruta, siempre hay una historia de ingeniería que vale la pena contar.